La tecnología ha dejado de ser solo una herramienta. Hoy es una fuerza cultural que transforma cómo nos relacionamos, nos expresamos e interactuamos. En este entorno, las dinámicas sociales están en plena evolución y en la República Dominicana hemos dado pasos de gigante en este sentido. Bienvenidos al primer episodio de Control Más RD, un videocast auspiciado por el Banco Popular Dominicano. Mi nombre es Arturo López Valerio y seré su guía en esta serie de conversaciones sobre el impacto de la transformación digital en distintos ámbitos de nuestra sociedad. Hoy exploraremos cómo la tecnología influye en la identidad dominicana, en la forma en que interactuamos como comunidad y en el modo en que la cultura se produce y se comparte en la era digital. Me acompañan invitados con amplia experiencia en este campo, quienes enriquecerán el diálogo con perspectivas profundas y actualizadas. Comencemos este recorrido por las dinámicas sociales. Gracias por acompañarnos en este episodio. Estaremos hablando de un tema muy interesante que son las dinámicas sociales y tenemos dos expertos de lujo acompañándome acá. Primero, agradecer a Eduardo Barcarce, socio director de New Link para República Dominicana. Gracias por estar con nosotros acá. Gracias a ti. Fernando Cabrera, presidente de Sveta Design y al mismo tiempo un poeta reconocido en nuestro país. Combina la tecnología y el arte en todo lo que hace. Y vamos a hablar de un tema en profundidad que creo que nos toca a todos en cada faceta de nuestras vidas. Y es como la tecnología está transformando la manera en que estamos teniendo las interacciones, no solamente entre círculos sociales, sino también a nivel empresarial, a nivel personal, a nivel académico inclusive. Y quisiera empezar contigo, Fernando. ¿Cómo ves desde la academia, que es catedrático de Pucamaima, que la tecnología desde ya mucho tiempo ha venido cambiando la manera, quizás desde la perspectiva académica, esta interacción, alumno, maestro, el mismo claustro? No, mira, el tema de la tecnología ha traído una dinámica interesante en las universidades, en que ha puesto en balanza eh, la importancia de la tecnología, de las ciencias aplicadas, pero también al mismo tiempo valorar las humanidades, porque al parecer la gente piensa que el único conocimiento válido proviene de la parte empírica, que es donde más está mezclada la tecnología regularmente. Pero la verdad es que las humanidades es la que hace volar, pensar en nuevas situaciones. La tecnología, en principio, estamos hablando de informática, vino a resolver problemas muy específicos, sobre todo en el país. La nómina, por ejemplo, que hacía que los finales de mes todo el mundo dejara de dormir por una semana. Venía a atender pequeños nichos de problemas. Y así nos mantuvimos mucho tiempo, quizá 20 años, resolviendo problemas específicos. Pero la verdad es que en estos momentos estamos en otro escenario. La tecnología está marcando el ritmo de cómo va la sociedad. No, ya no está solucionando problemas específicos, sino creando oportunidades para que se desarrollen nuevas manifestaciones de la sociedad. Y entonces, las academias los que estamos en la academia, estamos atentos a que los muchachos tengan los ojos abiertos, las expectativas abiertas, y las muchachas, que hay más mujeres que hombres en las universidades, estén pendientes de esas nuevas herramientas, que no es una varita mágica. Ahora escuchamos palabras como de inteligencia artificial y pensamos que es algo extraño que va a solucionar todos los problemas. No, son técnicos que están generando código en algún sitio y que están atendiendo situaciones específicas y que se le están poniendo fácil a los nuevos usuarios, que pueden hablar con ellos en español o preferiblemente en inglés. La tecnología ahora ya no es una opción que tú puedes tenerla o no tenerla. Está ahí y tenemos que enseñar a los muchachos a que aprovechen esas oportunidades para ser mucho más eficientes y para hacer cosas que nosotros ni siquiera imaginamos. Interesante. Eduardo, tú que estás en el mundo de la publicidad, de la comunicación hace muchos años, al mismo tiempo has sido maestro, que te ha dado una perspectiva también diferente de todo este mundo tan importante de la comunicación comercial. Am, Tú acuñas un término que utilizas en diferentes escritos como hiperconsumidor.
este consumidor hiperconectado. Sí. Desde la perspectiva de esta aceleración tecnológica, ¿cómo ves el cambio del consumidor? Porque obviamente Fernando nos da la mirada de que la tecnología está ahí, la academia obviamente se adapta y la utiliza, pero el consumidor, que siempre generalmente está unos pasos delante de las empresas y de su mercado, ¿cómo ves esta realidad en República Dominicana? No, primero que todo, el consumidor dominicano, aterrizándonos más en nuestro territorio, es un consumidor que ha vivido en update permanente todo el tiempo. Pasamos de conformarnos con tener un teléfono en la casa y nos aprendíamos 7, 8 teléfonos de nuestros amigos. Hemos pasado a evolucionar a un beeper que pasaba un número y tú cuando podías llegar a un teléfono alámbrico podías devolver, hasta que empezamos con los ladrillos y los guayayelos, los teléfonos grandes. Claro. Pasamos a tener un internet de poca velocidad y fuimos exigiendo. Es un consumidor muy exigente y es un consumidor que se adapta sumamente rápido a todos los cambios. Los procesos de adaptación que antes tomaban 5 o 10 años se fueron acortando y hoy por eso tú puedes ver que un modelo de un celular en particular o cualquier solución la actualizan hasta 2 y 3 veces en el año. Entonces eso te da un consumidor que se adapta rápidamente. Y las empresas han tenido que entender que para poder conectarse con ese consumidor tienen que hacer uso de un ecosistema muy variado. Los medios tradicionales, pero la tecnología hoy es parte intrínseca de todos nosotros. Se nos puede quedar un bolígrafo, se nos puede quedar la cartera, pero no dejamos el móvil. Ya es parte intrínseca de nuestro día a día, para conectarnos, para hablar, para celebrar, para todo. Y pienso que hubo un momento de todavía más avance que fue el coronavirus, el COVID. Sí. En ese periodo que estuvimos recluidos en casa por temas de salud, yo pienso que la tecnología nos salvó la vida. Sí. Nos salvó la vida porque nos permitió mantener el contacto con nuestros seres queridos, nos mantuvo la paz o la salud mental porque podíamos conversar con nuestros compañeros, las empresas pudieron seguir operando, la banca, por ejemplo, hizo uso de la tecnología para poder facilitar la vida a todos los consumidores, pero hoy poder entender el consumidor sin entender que está hiperconectado, que tiene diversas pantallas, que recibe y que consume información de diversas formas al horario que a él le convenga, pues eso es parte fundamental si queremos tener éxito comercial o si queremos establecer una conexión con ese consumidor, tenemos que entender esa realidad. Pero el consumidor dominicano es un consumidor sumamente actualizado, exige a sus empresas que estén al último nivel. Claro. Y se ha ido tan adelante la tecnología que hoy hay tecnología que no podemos usar aquí. Sí. Ahora mismo tú puedes ir a mercados asiáticos o norteamericanos y puedes tener un vehículo autónomo. Tú imagínate un vehículo autónomo aquí con los motoristas, con los deliveries, no hay modelo, con el respeto que tiene el transeúnte que camina cuando el semáforo está en rojo. O sea, sería muy complejo. Entonces va a haber cosas en las cuales todavía no hemos podido hacer uso de ellas. Pero por eso tú ves un mercado en que ya hoy hablarle en el vehículo es parte natural de los más pequeños hasta los más grandes. Tú puedes ver cómo para acceder el boom que hay en las aplicaciones que tenemos. Y somos yo pienso que sí, que somos muy inteligentes los seres humanos que creamos la inteligencia artificial para todavía pensar más y poder tener otras soluciones. Así que es un consumidor en update, pero tenemos que entender que también está hiperconectado, que su tiempo, su span de control, que antes en un beeper yo le podía mandar a Fernando, llámame 911, Fernando, sabía que tenía 1 hora para llamarme, porque eso era el 911, no había problema. Hoy, un emoticón implica que si no me responde en los próximos 30 segundos hay problemas. Entonces, hemos evolucionado de una manera muy rápida. Y para que las empresas lo entiendan, si quieren seguir conectados con esos públicos, pues va a ser importante que se adapten también a esa velocidad. Interesante. Y ese ejemplo que presentas es importante tomarlo en cuenta en términos de que la instantaneidad es vital para, no solamente para los negocios, sino para la sociedad. Y es ahí donde quiero pivotar contigo, Fernando, en términos de identidad, porque inmediatamente la tecnología va cambiando cómo nos comportamos, así mismo cómo se percibe el dominicano. Y esta identidad que generalmente está maximizada a través de las campañas de comunicación comercial, quizás anuncios estatales, vienen a recalcar lo que somos o el ideario dominicano
tú que abordas estos temas, ¿cómo ves este impacto? ¿Ha cambiado la cultura del dominicano gracias a la tecnología? Mira, la tecnología, aunque vamos a buscar el poder del plátano, el plátano power, es una temática necesariamente global. La tecnología no sabe mucho de nacionalismo porque en Claro. principio lo que van a la vanguardia son los estadounidenses, ahora los europeos y los chinos. Es decir, cuando hablamos de plataforma tecnológica es de una aldea global. Y la aspiración de los que están haciendo la tecnología es mucho más ambiciosa. Ellos quieren que abandonemos la realidad para que asumamos la virtualidad. De hecho, hay software como Second Life que le eh, proponen a los usuarios que se mantengan 24 horas conectados y le ofrecen museos, televisión, biblioteca para que estén adentro. Y eso no es de ahora, eso tiene 25 años. Meta, la gente de Facebook, quisieron hacer ese proyecto y se les fue todo el dinero del mundo cuando esos señores lo estaban haciendo con Chile hace muchísimo tiempo. Pero esa es la aspiración. Las personas tecnológicas son muy ambiciosas, quieren que todos estemos dentro de ese universo. Y de hecho, tomando como referencia ese Second Life que le digo, en ese universo general se habilitó el espacio para que las nacionalidades crearan sus propios espacios. Ahí tú puedes encontrar a República Dominicana con representación igual que Inglaterra, porque la tecnología hace del planeta una aldea. Definitivamente nos posibilita expresar nuestras características, es verdad, pero siempre en función del interés mayor de integración, de desarrollo, del dinero, siempre está eso. Y, y sí, para nosotros la tecnología va a ser un vehículo importante porque la mitad del país está fuera del país. Está en Nueva York una gran parte. Y el vehículo que estamos utilizando hace mucho para comunicarnos, empezando con el teléfono grandote ese que va al alcance. Voy siguiendo. Sí. Pero, Cariñosamente. pero después, y sobre todo en esa coyuntura de 2020, 2022, todos nos fuimos a Internet. El mundo se volvió virtual. Por 2 años realmente esa aspiración de que todos estuviéramos en la red, que recibiéramos clases por televisión y por internet, se hizo una inversión millonaria. Todos recordamos eso, se dio. De hecho, ese es el antes y después del uso de la tecnología en las sociedades y en la sociedad dominicana, porque como él dice, estuvimos ahí adentro. De hecho, fruto de ese espacio de que estábamos encerrados, yo participé en la experiencia con un profesor de la Universidad de George Mason de Washington, de crear un festival de poesía universal. De hecho, nos pasamos y tenemos 4 años haciéndolo 24 horas de lectura de poesía continua en Internet. Eso está en YouTube, pueden entrar, hay 4 años de eso. Porque todo el mundo estaba encerrado, todo el mundo quería hablar con alguien y la tecnología nos prestó eso, ese espacio. Entonces, 2 dominicanos, uno que está en Washington y otro en Santiago, pudimos hacer una oferta de la dominicanidad a través de la tecnología de Internet, en ese caso, de YouTube y de Zoom. Eh, todos los aspectos de la sociedad, no solo de la dominicana, de toda la sociedad, están impactados por la tecnología. Porque, ¿qué es la tecnología? Es un conjunto de herramientas que va a hacer que lo que hacemos todos los días sea más eficiente. Y nosotros estamos con la oportunidad, porque tenemos sobre todo la influencia de Estados Unidos ahí mismo, de tener acceso a muchas de las soluciones, de las ofertas tecnológicas de última hora. Hay esa facilidad y hay muchas empresas nuestras, muchos bancos, muchas multinacionales que están operando desde aquí para afuera. Entonces la tecnología realmente más que resaltar la identidad dominicana, que es posible, porque si tú pones un website con música, con folclore y lo demás, se va a difundir, pero va a estar compitiendo con otras identidades. En realidad lo que nosotros estamos haciendo es aprovechando las herramientas que son parte de toda la cultura global del uso de la tecnología y lo estamos haciendo a buen paso. No somos los que estamos más adelante, pero la verdad es que en cada uno de los renglones que podemos conversar, turismo, hasta en los deportes, vamos a ver en el cine que hay uso intensivo de la tecnología para que las cosas que hemos hecho siempre se hagan mejor. Excelente. Y aprovechando que mencionas la diáspora y existe ese cordón umbilical que al final es nostalgia entre los que estamos aquí y aquellos que están fuera,
Eduardo, que tú que has tenido experiencia en el sector de telecomunicaciones también, ¿cómo ves esta dinámica de este cordón umbilical, como mencioné? Y cómo, obviamente, las telecomunicaciones han sido el pilar para que esa comunicación mantenga esa cercanía, que el que está lejos no está tan lejos. Y como bien mencionaste hace un momento, la misma pandemia fue un escenario donde esa misma comunicación logró entonces ayudarnos a sobrevivir. ¿Cómo tú ves ese componente en términos de la identidad dominicana asociada con esta conexión y comunicación constante con los que están lejos? Mira, la emoción y esa nostalgia siempre va a ser un vehículo publicitario muy bueno. No. Conecta muy bien. Si tú analizas el consumidor dominicano o el dominicano, creo que el otro son los salvadoreños. Somos los únicos personas que nos vamos fuera del país, pero que el sueño es volver al país. El resto de nacionalidades en Latinoamérica se quedan o forman ya algún tipo de desarrollo o de permanencia más permanente. Pero el dominicano siempre quiere tener su terruño, siempre tiene la conexión con la parte gastronómica, con la parte musical, con el deporte, con algún tipo de evento, como la Navidad, por ejemplo, que tenemos canciones dedicadas a eso y todo. Pero la conexión emocional siempre ha funcionado publicitariamente. A mí me funcionó muy bien para hacer un rebranding, cambiar una marca como lo que era Codetel a volverse Verizon, Sí. una empresa norteamericana, con otros colores, con otra filosofía. Bueno, ¿cómo lo comunicábamos de manera local? Y en aquel momento, parte de lo que decidimos fue, bueno, cómo destacábamos la diáspora dominicana, que era más allá de peloteros o de músicos, que teníamos mucho de eso, o sea, cómo podíamos. Y a través de múltiples trabajos con el gobierno de aquel momento, en el año 2002, 2001, también Funglode ayudó mucho en poder identificar dominicanos. Nosotros identificamos grupos de dominicanos que estaban en las Bellas Artes, que estaban en la banca, que estaban en los puestos de bolsa, en la construcción. Y fue precisamente una dominicana que estaba estudiando artes allá que nos dio la frase que conectó. Y pienso que resume todo esto que te decíamos, cuando ella decía, me fui, pero no me fui. Yo me fui, pero no me fui. ¿Por qué? Porque ella podía hablar todos los fines de semana con una videoconferencia de aquel momento con su familia. Podía tener en la palma de su mano la llamada con su familia. Entonces utilizamos toda esta diáspora dominicana que le dijera a la población dominicana, esta es la telefonía que yo utilizo aquí, el país de primer mundo en tecnología, en consumo, uno de los países más desarrollados. Pues bueno, esta telefonía que yo utilizo, ahora tú la tienes también en República Dominicana. Y eso permitió la adopción de una marca que tenía 60, 70 años, como la gente aceptó esa transición a que se llamase Verizon. Claro. A que tuviera colores diferentes, pero llenó de orgullo en aquel momento el saber que la telefónica número 1 de aquel momento pues llegaba a República Dominicana. Entonces la conexión de la nostalgia, fíjate que todavía funciona en estos momentos. Por eso hasta los programas de radio van y transmiten desde allá, Claro. los programas de televisión hacen transmisiones también desde allá. Por eso disfrutamos cuando algún dominicano, cuando Marilady corre en la Liga de Diamante en Europa o en Estados Unidos, estamos pendientes. Suceso. Ayer estuvimos pendientes del cuadrangular que da José Soto con base llena. O sea, es una conexión muy, muy nuestra, muy particularmente nuestra. Y pienso que marcas, no solamente de servicio financiero, de telecomunicaciones, también de consumo, han entendido eso y lo han puesto en práctica y le ha funcionado muy bien. Y va a seguir funcionando. Va a seguir funcionando porque siempre decimos acá que todo el mundo tiene un primo en Nueva York, y es cierto. Tenemos algún amigo, algún relacionado, somos muy cercanos. Entonces esa comunicación en términos de gastronomía, en términos culturales, en términos de gustos. Ahora cuando empieza la pelota, por ejemplo, cómo entramos los dominicanos, eso es un movimiento cultural que yo no creo que se haya dimensionado en su justa medida. Claro. La paz social que trae al país la pelota, con todo y que compitamos unos con otros, pero hasta se pone esa competencia en mercados como norteamericanos. Tenemos que hacer juegos allá y tan pendiente de cómo está el festival, los juegos acá. Entonces, pienso que ese recurso, que somos ejemplo de que ha funcionado, pienso que lo vamos a seguir teniendo y que al contrario, lo vamos adecuando con las nuevas generaciones, vamos a incorporar otra tecnología, pero se mantiene esa conexión con el terruño, con el país, con nuestra comida, nuestros ancestros, nuestras familias,
los gustos, las fiestas populares, etc. Excelente. Y dices algo interesante porque eh, cuando se produce esa conexión, obviamente hay un hiperconsumo de información y obviamente todo lo que llega a través de la misma. Y quiero pivotar en ese mismo punto, Eduardo, para entonces abrir la puerta a las redes sociales. Porque estábamos hablando de llamadas telefónicas, mensajitos, videoconferencias, pero las redes han venido a dinamizar mucho más la comunicación. Y si incluimos a WhatsApp entre las redes sociales, es ahí donde se produce ya el cambio que, como bien dijo Fernando, es un cambio global, un cambio de conducta global. Entonces, ¿cómo desde la perspectiva de la comunicación comercial, desde tu mirada como ejecutivo también en su momento de telecomunicaciones, cuando entran a las redes, qué sucede? ¿Cómo tú ves esa aceleración? ¿Qué cambia la conversación? Tengo que entender que estoy conversando de manera diferente. Cuando yo estaba en el colegio, yo tenía mi grupo de amigos en el colegio, mi grupo de amigos reducido por donde yo vivía, tenía el grupo que nadaba conmigo, que estaba en la liga de béisbol conmigo, éramos pequeños grupitos. Hoy, como decía Fernando hace un rato, no hay frontera. Hoy tengo amistades, yo tengo en LinkedIn 20,000 personas. Tú me dices, yo conozco a las 20,000. Puedo conocer, a lo mejor personalmente, apunte que pueda conocer 1,000, 1,500. El resto son conexiones por networking, por trabajo. Entonces, ha cambiado la conversación y es lo que tenemos que entender. Las redes sociales hoy es otro terreno que hay gente que le da miedo, pero verdaderamente lo que pensamos es que si yo quiero seguir teniendo una conexión con este nuevo consumidor, ya sea más adulto, más joven o de cualquier nivel de estatus social, tengo que entender que tengo que obtener las redes sociales como un mecanismo. Para algunas funcionar el Facebook, donde permito contarte más cosas. El inmediatismo es por el WhatsApp y el X, por ejemplo. Como el X se ha vuelto un formato de comunicación muy política, por ejemplo. O sea, fíjate cómo cada uno ha buscado su propio espacio. Pero hoy el WhatsApp, por eso yo lo considero también una red social más que una red de comunicación, es una forma de comunicarnos y de hablar diferente, de hablar de otra forma, de acercarnos de otra forma. Y ha permitido eliminar los 48,000 y pico kilómetros que tenemos de frontera a que no hay frontera. Puedes perfectamente comunicarte con personas que están en el Caribe, Centroamérica o en cualquier parte del mundo, no importando el cambio de horario ni el formato. Le puedes mandar fotos, puedes mandar presentaciones. Sí. Entonces ha venido a facilitar mucho el tema de la conversación, pero tenemos que entender que es una conversación, que no es unilateral como pasaba antes, que la televisión mandaba un mensaje y tú lo recibías. O en la radio abrió la forma, entonces ya se volvió dual. La prensa me lees, pero ahora mismo tengo redes sociales que yo le puedo opinar al periodista. Entonces tenemos que entender que eso es lo que ha cambiado, la dinámica ha cambiado. Las marcas tienen que entender y incorporar eso y saber que tienen que ser partícipes de esa conversación. Hoy estamos recibiendo retroalimentación mucho más rápido. Te guste o no te guste. Antes tú tenías 24 horas porque la noticia salía o tu anuncio salía. En la prensa tenías 24 horas para aclarar cualquier cosa. Hoy no tienes ese tiempo y automáticamente estás en el aire, tienes un consumidor empoderado por las mismas redes y opina y se siente empoderado de hablar de lo que sea. Nosotros tuvimos las vacunas aquí, no tenemos científicos que hacen vacunas, pero aquí opinamos de las vacunas chinas, opinamos de todo eso porque nos sentimos, la tecnología nos empodera. Lo leemos en Google y ya sentimos que no tengo que hacer una maestría o un doctorado como Fernando ha hecho en redes o con lo que has hecho tú con toda tu experiencia. Nos ha empoderado, nos ha librado espacio en la cabeza también, en el cerebro, y Google me lo dice todo, no me lo tengo que embotellar o lo tengo que recordar. Entonces, entender que esas conversaciones, las marcas, si quieren subsistir, si quieren seguir siendo competitivas, tienen que entender que tienen que participar en esa conversación y es una nueva forma de hablar. Excelente. Y es una realidad porque de alguna manera cuando, Fernando, vamos a la otra cara de las redes sociales son las comunidades virtuales. Y como bien menciona Eduardo, los prosumidores, que son los consumidores conscientes, también son ciudadanos conscientes, claro, en términos de expresar, de trabajar. Ya vemos plataformas como crowdfunding, que hay problemáticas que entonces algunas personas se reúnen para lograr un objetivo colectivo. ¿Cómo has visto esta evolución acá
Sabemos que tú tienes una mirada, obviamente, local, si podemos decirlo así, pero me gustaría entender, tú que has visto diferentes foros, no solamente tecnológicos, sino académicos, también a nivel como poeta, ¿cómo trasciende esto? No, mira, y de hecho me voy a permitir una experiencia cuando esto empezó, porque el problema es que estamos tan imbuidos en ello que creemos que ha estado siempre ahí. Sí. Pero el salto que se ha dado en tecnología no pasa de 15 años. Antes, recuerdo cuando yo estaba en el grupo de textil de Zona Franca, el mayor sueño de esa empresa que era global, porque todos los clientes eran las marcas del mundo que querían tener conferencias con los clientes en términos reales. Eso era un sueño costosísimo. De hecho, yo hice un proyecto de eso para hacer una sala de conferencia, conectar todo aquello, no había voz sobre IFE y costaba todo el dinero del mundo. Sí. Lo hicimos y recuerdo que cuando se armó, lo primero que observamos en esa sala de conferencia general fue el momento exacto cuando cayeron las Torres Gemelas. Estamos hablando de ese tiempo. En ese tiempo nadie tenía redes sociales, nadie tenía internet en sus celulares personales, la tenían las empresas y costaba una línea de teléfono dedicada, una línea de datos dedicada, todo el dinero del mundo. Entonces, era un sueño tener lo que todos tenemos en ese celular chiquito en la mano ahora, que transmitir datos, transmitir imágenes, es un consumo inmenso de información, es un flujo técnico muy importante y antes eso era costosísimo. Ya las telefónicas, las personas de tecnología en todos los ámbitos han creado soluciones que permite que hablar, bueno, el negocio de las telefónicas se cayó para ese tiempo, porque el negocio de la telefónica en ese entonces era el costo de la llamada internacional. Pero se cambia entonces a voz sobre IP, que es el esquema que tenemos ahora, y ya no podían cobrar porque tú llamaras a Nueva York. Tuvieron que pasar en la expectativa de ingreso de la renta telefónica y de la llamada a la renta del servicio de Internet. Entonces, eso cambió la cosa. Gracias. Pero antes era una utopía tener lo que nosotros tenemos, esa facilidad para comunicarnos en cualquier momento y durarnos 10, 15 horas conectados sin que estemos pensando que vamos a tener que empeñar el alma para pagar lo que estamos consumiendo. Eso ha facilitado entonces que la sociedad, que la comunicación se haya multiplicado de una manera increíble. No hay forma de que se aborde ninguna temática en el mundo sin que todo el mundo opine. De hecho, a raíz de todo este movimiento tecnológico, yo he apostado, y creo que escribí en Acento sobre eso, a que el próximo nivel de arte, el octavo arte, es precisamente la telecomunicación, la videoconferencia, los videojuegos, por lo que él explicaba. Porque la expectativa que teníamos con todo este esquema de comunicación es que teníamos a un cliente pacífico que recibía información, que no podía participar. Pero ya con telecomunicaciones satelitales, con interfaces, aplicaciones en las cuales tú te incorpores, ya tú eres un personaje, ya tú eres protagonista, ya tú cambias el rumbo de la historia. Ya en la vida real también tu opinión vale. Y ya sabemos que también condiciona para que cualquiera, y es quizá un problema, tenga voz y voto y tengamos todo este tipo de programas rarísimos que andan por ahí con muchísimas audiencias. Pero eso es lo que ha posibilitado el abaratamiento de la tecnología, la facilidad de que esté accesible en todo momento y en todas partes. Ha democratizado el juego. Ya podemos ser no solamente espectadores de lo que ocurre, somos parte de lo que ocurre y no aquí. Nosotros nos enteramos de las víctimas de cualquier conflicto en el otro lado del mundo en el mismo momento y opinamos sobre eso. Y eso pasa no solamente a nivel global. Lo que pasa en Dominicana ya no es secreto para nadie. Ya todos estamos quejándonos de una matica en un tarro que premiaron en la Bienal actual, eso fue ayer, de la Bienal Nacional, en que se nos parece un poco a la fuente de Marcel Duchamp, se nos parece a la caja de brillo de Warhol o al guineo con la cinta adhesiva de los otros días. Ya nosotros llegamos a ese nivel de expresión de un arte contemporáneo en que se está premiando un premio de cultura a una palma de verdad sembrada en un tarro.
todo eso es fruto de toda la información que tiene todo el mundo, de todo lo que está pasando en todo momento. Todo, para bien y para mal, es parte de nuestra cotidianidad. Sumando a Fernando, Sí, adelante. los estudios, creo que de McKinsey, nos calcularon que del COVID para acá nosotros tuvimos, en el año del COVID, tuvimos un salto cuántico de 5 años en tecnología. Sí. Entonces, ya te cuenta todo eso, ese tiempo que debimos haber adaptado o ir a aprender, lo hicimos todo en esos 6, 8, 9 meses. Entonces, te hace ver que la tecnología ya es parte de nuestro día a día. Lo teníamos en el día a día, no podemos ya vivir sin ella completamente. Totalmente. Y te iba a preguntar precisamente, ¿cómo ves este maridaje entre la modernidad tecnológica, que como bien dice Fernando, está llevando a unos niveles de atención en donde ya lo común quizá es lo galardonado, es el mundo que quizá vivimos ahora, versus lo que podemos demarcar como valores tradicionales, o sea, esto que traemos, que se enseña de generación en generación? ¿Cómo ves ese cambio desde las diferentes miradas que das en diferentes sectores? Igual que, como te decía, que las redes sociales tenemos que conversar, todos estos principios, estos valores, estos gustos se van a adecuar. Ahora mismo hemos visto cómo el Ministerio de Educación quiere incorporar la materia de ética, moral y cívica y todo esto. La gente piensa que es la moral y cívica que recibí yo en el Colegio de La Salle en los años 80. No. Va a haber otro tipo de moral y cívica donde vas a entender, a facultar a un consumidor, a un estudiante, en términos de paciencia, en términos de cómo tener la prudencia de hablar, cómo conversar en redes. O sea, tiene que adecuarse esa materia a la realidad que tenemos hoy totalmente. Entonces, pienso que se va a adecuar. Es como el tema del texto. El buen gusto siempre va a preservar, siempre se va a mantener. Va a haber cosas en las cuales nos llamen más la atención, nos choque más. ¿Qué pasa con los segmentos más jóvenes, estos millennials, estos centennials? El gusto es sumamente abierto. Tienen una capacidad de consumo sumamente diferente a la que teníamos nosotros. Son capaces de aceptar riesgos que nosotros a lo mejor no lo aceptábamos. Son capaces de oír de todo y de entrar en un concepto que la evaluación que a lo mejor me atrevo a decir que Fernando y yo tenemos de algunos de los movimientos urbanos que tenemos, ellos lo ven como parte de un elemento cultural. Y por eso tú ves el fenómeno que ha significado Bad Bunny dentro de la cultura, cómo ha impactado hasta el turismo de Puerto Rico. Y cómo tiene una celebración que no es un concierto, es como una marea cultural extraña de arte, de cultura, la cocina, las frutas, el colorido del Caribe envuelto en un concierto. Y hace la conexión que tiene 30 conciertos a casa llena. Total. Y el de aquí, en horas se vendió las boletas. Entonces, tenemos que entender que ese consumidor hoy es muy diferente, que consume más cosas. Y tenemos que entender que la comunicación que hacíamos antes, Arturo, y tú lo has comentado en múltiples ocasiones, esa comunicación que le servía a todo el mundo, hago un solo anuncio y le sirve a todo, eso murió. Eso está en la prehistoria. Yo ahora, por eso, tú ves que muchas de las instituciones más activas publicitariamente, como es la banca, como son las bebidas, el consumo, los grandes retailers, fíjate que tienen diversos spots. Con la misma campaña, con el mismo mensaje, con la misma approach, la promoción que tengan, tienen diferentes presentaciones. Eso es lo primero. Lo segundo, fíjate cómo la publicidad dominicana rompió estereotipos. Ya no tienes que ser lindo de ojos azules y rubio. Comienzas a tener de los últimos 10 años para acá una publicidad mucho más cercana, gente igualita que yo, gente de diferentes etnias y de diferentes formas del cabello. ¿Por qué? Porque tengo que hacer una conexión más real. Y por eso tú ves a muchas más marcas apostando a cosas fuera de a lo mejor los esquemas que anteriormente habían tenido. ¿Por qué? Porque han cambiado los gustos, porque ha cambiado esa cultura. Sin embargo, el buen gusto, las buenas cosas, siempre el dominicano la va a consumir. Por eso, en la música, nosotros tenemos multiplicidad de ofertas musicales allá afuera. Pero cuando un Juan Luis Guerra saca un disco nuevo, Es un hit. es un hit. O cuando alguno de los bachateros conocidos nuestros, o cuando Aventura se junta, fíjate el fenómeno que hace.
todas las cosas buenas, nosotros siempre vamos a tener espacio de cómo consumirlas. Es igual que los peloteros. Yo soy de los Leones del Escogido, Arturo. ¿Por qué? Porque cuando pequeñito tuve la oportunidad en el Estadio Quisqueya, cuando tú no habías nacido, de conocer a Felipe Rojas Salou. Tú imagínate un carajito de este tamaño, conocer a este pelotero, a este señor, pues yo me hice de los Leones. Ya, listo. Mi hija es liceísta. Muy bien. ¿Por qué? Porque le gusta ganar. Simplemente por eso, y le gustan los gatos. Entonces, ¿qué es que se parece más a un gato? Un tigre. Pero ¿qué pasó? En su generación, ¿quién ganaba? El Licey. Yo soy liceísta. Entonces, el formato romántico mío no se parece al de mi hija. Entonces, tenemos que entender que hoy el consumidor es así. Sí. Que es así de variado y que un spot de televisión no me va a servir para todos. O que una acción promocional me va a servir para todos. O que una tienda o que una empresa de servicio me va a servir para todo. Por eso, esta institución financiera tiene la banca tradicional que consumimos todos, pero tiene un banco digital. Sí. Ese banco digital a lo mejor no va a servir para mis tíos o para mis padres, pero hay un segmento de población ya que sobrepasaba hace poco, creo que era 500,000 de personas que están en un banco digital. Entonces tenemos que entender que tenemos que adecuarnos cómo van moviéndose las tendencias en el mundo, que ya no tiene fronteras y que también impacta a Dominicana. Y esto es interesante lo que abordas en términos de las múltiples miradas bajo una gran sombrilla que hay que tener ahora, esa flexibilidad, pivotar. Y esto me lleva, Fernando, a dar esa mirada de, hace un momento hablabas de la democratización, de las herramientas, y lo quiero trasladar a la cultura. ¿Cómo esta mirada múltiple entonces democratiza el acceso a la cultura a más dominicanos en la suma de diferentes miradas, pero al mismo tiempo en la apertura en que las tecnologías permiten conectar con nuevos públicos? ¿Cómo has visto este impacto a través de los años? No, es lo que venimos hablando. Antes la tecnología era opcional, pero ya es un ecosistema. Ya no es la aspiración que tienen los tecnólogos que hablamos de crear una real virtual que sustituya la realidad concreta, pero en realidad el abaratamiento de los dispositivos, de los servicios tecnológicos, ya hace que todo, sobre todo la generación de los hijos nuestros, todo el que nace del 2000 para acá, ve la tecnología como el agua. Eso está ahí, va a estar siempre y siempre va a ser más y más fácil. Entonces, acomodan su manera de hacer las cosas, de entender el mundo a ese ecosistema. De hecho, si nos podemos pensar en la música, que tú quieres que nos vayamos un poco por el arte, por esa parte de la cultura. Y el cine. Y el cine, podemos pasar para allá también. Pero, por ejemplo, ¿por qué pensamos que la salsa y el merengue han ido decayendo un poco en este tiempo? Tiene que ver la tecnología con eso. Antes, para tú tener un concierto de una orquesta de salsa o de merengue, tú tenías que tener 40 músicos tocando en vivo. Ahora, por el mismo presupuesto, tú tienes a un tipo que canta mal, desafina y tiene 2 bailarinas que cobra lo mismo o cobra más. Entonces, eso es porque está secuenciada toda la música por la tecnología. Ya se te permite que en tu casa tú tengas una computadora y un micrófono y tú empiezas a mezclar cosas y ni siquiera tienes que estudiar música. Exacto. Porque tú tienes herramientas que te generan los patrones musicales, los acordes, los arpegios. Tú cantas malísimo, pero pones un autotune y suena de maravilla. Y después, para tú dar un concierto que tú vas a cobrar todo el dinero del mundo, tú llevas solamente las 2 bailarinas a un tipo con una consola y tú. Pero si tú quieres escuchar a un concierto de merengue, 40 músicos, tú no puedes. No es rentable. La tecnología ha abaratado y ha democratizado que todos estemos en capacidad de ser creativos, de ser productivos y de ganar dinero, porque inclusive ya ni siquiera las grandes disqueras tú las necesitas, porque hay unas soluciones tecnológicas que tú te haces socio y ellos están asociados con los 20 distribuidores de música del mundo y tú subes tu música ahí y bueno, te pones a rezar para que te escuchen, pero hay medios para promocionar para que eso ocurra. La tecnología ha abaratado las herramientas y ha creado posibilidades y ha dado oportunidades a gente con talento, porque no solamente son los vagabundos, gente con talento que no podían expresarse porque no había manera de que accedieran a los recursos necesarios para la creación, para la producción y para la distribución. Ya la tecnología
las herramientas que están en Internet a disposición de todo el mundo, permite que tú puedas hacer una canción ayudada por una IA afinada, bien orquestada, y tú no tuviste que empeñar la vida para eso. Y eso no solamente es para la música. De repente, yo estuve viendo no hace poco una de las nuevas herramientas de Google, Gemini, no recuerdo el nombre porque tiene un nombre, la solución todavía temporal, pero que hace casi innecesario Nano Banana. ese software, Nano Banana, es el asesino de los publicistas, de los diseñadores, de todo el mundo. Porque es que con un par de instrucciones que tú la das en español, porque es que antes, para tú crear ese tipo de efectos, tú tenías que aprender COBOL, C, Pascal, lenguaje de programación. Ahora tú ni siquiera tienes que hablar bien, porque tú pones una instrucción en un chat de eso, y ellos te corrigen la ortografía y te entienden. Y además dicen, no, tú no quieres eso, tú quieres tal cosa y te presente. Ah, verdad, era eso lo que yo quería. La tecnología presenta soluciones que a uno lo puede llegar a hacer, pero te toma tu tiempo. Ellos te presentan opciones en 30, 40 segundos que a ti te va a tomar una semana. Y eso no es malo, eso es bueno. Que te quiten la parte mecánica de generar un producto para que tú tengas la posibilidad de aportar la parte que la tecnología no es autónoma, que es muchas veces la originalidad, el sentimiento, la emoción. Y entonces ya tú sabes que de alguna manera alguna tecnología, alguna inteligencia artificial está capacitada para ayudarte en ese proceso, en el diseño gráfico. En el cine ni hablemos, el cine tiene problemas. De hecho, ya los actores están registrando sus características físicas, su voz, como derecho de autor, porque perfectamente pueden hacer una Misión Imposible sin Tom Cruise, generando todas las imágenes de manera automática. E incluso se pueden generar las escenografías, no quiero decir, pero en películas como Avatar, no es verdad que crearon un planeta diferente. Eso fue en computadores con generadores de imágenes y bueno, hicieron que nuestra Zoe Saldaña primero fuera verde, después azul y siempre ganando muchísimo dinero. Eso es lo bueno, tú sabes. Hay muchas oportunidades, los trabajos se han modificado, se han potencializado y la verdad es que sin mucho esfuerzo y sin mucha formación, todos podemos participar en los beneficios que genera la tecnología en estos momentos. Y las empresas deben sacar, desde el punto de vista de ofertar servicios, de crear nuevas posibilidades, esa potencialidad de llegar ya no a 1,000 usuarios, a millones de usuarios, ni siquiera a los 9 millones de dominicanos que tenemos acá, a ciudadanos del Caribe, del mundo, con sus ofertas, porque eso es lo que ha posibilitado la tecnología. Y eso tiene expresión realmente en casi cada una de las actividades humanas que podemos pensar, no solamente dominical, cualquier actividad en el deporte. Tú puedes creer que hay monitoreos digitales de las prácticas de bateo que hacen para averiguar por qué está bateando demasiado para el right field y no para el center. ¿Por qué estaba bateando para arriba? La sabermetría. Le está monitoreando y hay unos elementos estadísticos que van a sugerirle entrenamiento, programas de entrenamiento. E incluso en espectáculos, tú puedes creer que hay software que están analizando comportamiento de público para recomendarle al artista que haga tal o cual cosa en un momento del espectáculo. En este momento, ve al frente y haz tal o cual manifestación, porque están monitoreando las reacciones del público. Estamos a unos niveles en que realmente la idea del Gran Hermano de la novela esa de 1984 está ahí. El Gran Hermano es la tecnología que puede utilizarse para bien, casi siempre se está utilizando para bien, y también se puede utilizar para otros fines que no hay que dar idea, tú sabes. Excelente. Gracias, Fernando. El tiempo ha pasado volando y con él este primer episodio llega a su fin. Hemos abordado temas clave sobre cómo la tecnología está moldeando nuestras interacciones sociales, nuestros hábitos y nuestra identidad colectiva. Agradecemos sinceramente a nuestros invitados, Fernando Cabrera y Eduardo Valcárcel, por sus valiosos aportes. Y gracias a ustedes
por sumarse a esta conversación que apenas comienza. Les invitamos a seguir explorando junto a nosotros la incidencia de la tecnología en nuestro país en los próximos episodios de Control Más RD. La República Dominicana está dando pasos de gigante en este sentido. Para más información, contenidos complementarios y recursos sobre transformación digital hecho en República Dominicana, visiten popularenlinea.com/un salto de gigante. Hasta la próxima.